Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros, ¿qué más? El espacio donde las palabras nos conectan con historias profundas, desafiantes y a veces desgarradoras. Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y sobre todo lectora empedernida. Hoy quiero invitarte a adentrarte en un libro que nos sacude, que nos enfrenta con la historia y con los rincones más oscuros de la memoria. Se trata de Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Una novela que 25 años después de su publicación sigue siendo tan potente como el día en que vio la luz. Nadie me verá llorar nos transporta a un México de principios del siglo XX, una época de cambios y contrastes. La historia sigue a Joaquín Buitrago, un fotógrafo que trabaja en el manicomio de La Castañeda. En ese espacio de encierro y olvido, Joaquín encuentra a Modesta Burgos, una paciente que parece venir de otro mundo, una mujer que lo obsesiona y lo enfrenta a su propio pasado. Pero esta no es solo una historia sobre la locura y el abandono, es una novela que juega con la memoria, con la manera en que reconstruimos el pasado a partir de documentos, huellas y fragmentos dispersos. Para Cristina Rivera Garza, la investigación detrás de la novela fue un proceso exhaustivo, casi detectivesco. Y es que cuando escribió este libro no existía Wikipedia ni bases de datos digitales, nada que estuviera al alcance del clic, ella misma lo cuenta. Pero mejor escuchémosla a ella para que sea ella misma quien nos cuente esta anécdota. Yo escribí hace algunos años, Nadie me verá llorar, no entremos en detalles, por favor. Es un libro como saben los que ya lo leyeron, como sabrán los que empiezan a familiarizarse con el libro, en el que está muy presente el papel del documento, el papel de la búsqueda y la investigación, en un tiempo en que, por cierto, no había Wikipedia, tomen eso en cuenta. Cada dato que está ahí fue investigado a pie y a mano, entonces hay un montón de tiempo. No tengo nada en contra de Wikipedia, la he usado también, o sea, estoy bien, estamos en paz, la Wikipedia y yo, pero en este libro sí hay todo ese trabajo, digamos, de imaginación, pero una imaginación muy engarzada, muy cerquita, ¿no?, del documento histórico. Leer Nadie me verá llorar es sentir la textura de la historia en cada página. Cristina no solo investigó los expedientes de La Castañeda, sino que incluso replicó con su propia mano las caligrafías de aquellas cartas, en un intento por habitar las palabras de Modesta Burgos. ¿Se imaginan lo que significa transcribir letra por letra los pensamientos de alguien que vivió encerrada en un manicomio hace más de un siglo? Escuchemos cómo fue esa experiencia. Pero cuando uno está frente al documento y lo está tocando, hay otro tiempo, y es un tiempo que va estableciendo también la relación del cuerpo a cuerpo, es una relación muy material. Yo creo que a mí esa es una experiencia que me ha impactado muchísimo, que me ha fascinado y que de alguna u otra manera ha informado todo lo que he escrito. Pero es una experiencia que solo tenía yo y de la que he platicado, y ahora tanto para la portada como para el pequeño cuadernillo que incluimos decidimos que sería importante compartir con los lectores y las lectoras también esa experiencia tan material, y por eso volví a hacer algo que yo había hecho cuando inicié la investigación. Fíjense que cuando yo abrí el documento, el expediente de quien ahora ya sabemos que se llama Modesta Burgos, lo que más me impresionó, por supuesto, fue que contenía cartas y notas, lo que ella llamó sus despachos diplomáticos, ahí mismo. Y eran notas que ella firmaba con su nombre completo, Modesta Burgos L., así lo firmaba. Y estaban escritas con una caligrafía que ahora ustedes pueden entender lo difícil que fue leer eso y entenderlo bien. Y yo dije, es que no sé, si nada más lo veo, se me pueden pasar cosas, yo esto lo tengo que volver a escribir. Y eso hice hace años, puse una hoja de papel cebolla, que entonces era mucho más fácil de conseguir que ahora, por cierto, es imposible. Y en aquella época utilicé un lápiz cualquiera, pero ahora sí me preocupé que fuera un lápiz de la consistencia y el color del que aparece más o menos aquí, es algo que en esa época se le llamaba tinta lápiz.
que se utilizaba mucho en las oficinas antes de que hubiera fotocopias. Entonces, este lápiz, ¿se acuerdan? Bueno, no, ni yo me acuerdo de eso. Ni yo me acuerdo de eso, por cierto, pero que a veces se moja, ¿no?, con la lengua y que deja la lengua pintada de morado y que, por supuesto, si hay humedad en el archivo o si hay algo de humedad alrededor del documento, adquiere este color tan peculiar, este moradito. Entonces, lo que dije ahora es, para mí como investigadora, como alguien que estaba interesada en realmente entender, en habitar, ¿no?, las palabras de una persona, el hacer la transcripción caligráfica fue importante. Y creo que me tomó años entender que no era nada más una cuestión de dilucidar o de tener la claridad respecto a las letras, sino era algo mucho más. Era poner en juego otro sentido, el sentido del tacto, y era poner al cuerpo ahí en una posición que requería esa escritura, una posición que no necesariamente era la automática o natural de mi propio cuerpo, porque bueno, cada que escribimos algo, pues tomamos un montón de decisiones, cada quien, ya saben, alguien toma el lápiz así, otros lo toman así, movemos los codos de distintas maneras. Entonces ahora lo hice, ya muy consciente de que el efecto que perseguía era esta sensación, una vez más, de cercanía, de una cercanía material respecto a Modesta. Pero la relación con los documentos no se queda solo en la transcripción. La literatura, nos dice Cristina, también es un acto de invocación. Cuando leemos y escribimos sobre alguien, lo traemos de vuelta, lo hacemos existir nuevamente. Y esto, en Nadie me verá llorar, sucede de una forma casi mágica. Escuchemos ahora cómo lo vivió Cristina en su paso por los archivos. Esta vez que estaba en el archivo, regresé por supuesto al archivo, algunos de los archivistas todavía seguían trabajando ahí, los reconocí, nos saludamos de aquellas épocas, y una de las cosas que me dijo me llamó mucho la atención, porque yo estaba muy seria, ¿no?, en posición, me designaron un pequeño escritorio en una zona apartada para que hiciera esta labor. Y empecé yo a escribir muy seria con mis guantes, tienes que cubrir la cara y todo porque pues, son documentos delicados. Y estaba yo muy concentrada y en eso pasa el archivista y me dice, wow, sí la estás habitando, ¿verdad? Sí, ya viene Modesta. Y yo me quedé como, es cierto, a lo mejor lo podemos tomar a la ligera, pero uno no escribe, uno no transcribe, uno no escribe sobre la letra de otro sin consecuencias. Y me refiero al proceso muy manual de estar tratando de emular la letra, pero incluso cuando uno está citando algo, ¿no? Cuando utilizamos las comillas, cuando estamos parafraseando, es decir, hay una invocación, hay una necesidad de tener presente a la fuente de esas palabras, de esa experiencia como tal. Y bueno, yo creo que si de algo sirve la literatura, la escritura, yo creo que sí tiene ese poder de invocar, porque estamos compartiendo esa escritura y no es una invocación, digamos, aislada, individual, sino una invocación en la que nos metemos todos, lo querramos o no, en el momento en que estamos leyendo, estamos creando todos juntos un espacio para que exista ahí alguien como Modesta Burgos. Uno de los momentos más emocionantes en la reciente Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, fue cuando Cristina recibió una sorpresa inesperada de una de sus lectoras. ¿De qué se trató esa sorpresa? Pero la Feria de Guadalajara me ha dado siempre muchos regalos y además de cálidas recepciones, lectores, lectoras, en fin, todo esto. Pero esta vez, antes de entrar a una conversación en la que iba a participar, una chica, una mujer que venía de Michoacán, se acercó a mí para decirme que tenía algo que darme y estaba temblando. Y yo dije, oh Dios, ahora sí, ya la armamos. Digo, uno nunca sabe si va a ser pariente de algún personaje que menciono aquí y viene, en fin, no les doy ideas, pueden pasar todo tipo de cosas, ¿no? Pero lo que ella traía en las manos era el acta de nacimiento de Modesta Burgos. Se había tomado el tiempo, sí, exacto, así me quedé yo, wow, se había tomado el tiempo de hacer la investigación, de entrar a archivos de genealogías y había encontrado el documento.
Y gracias a eso ya sabemos que no solo se llamaba y se sigue llamando Modesta Burgos, sino que su nombre completo es María Modesta Juliana Burgos López. Nacida el 15 de junio, que eso la hace Géminis. Cáncer. Oh, Dios, yo pensé que era Géminis. Es Géminis, junio. Junio. Sí, junio, sí. Es una Géminis. No. Ese 15 de junio, Géminis de 1882. Es decir, lo que estás diciendo, está ahí su vida, está ahí el acta oficial que la convierte en ciudadana, ¿no?, de este país, y por otro lado está esta vida que fuimos creando juntas, yo con lo que ella dejó de huellas, interpretándola y reescribiéndola. Así, la ficción y la realidad se entrelazan de una forma que ni la propia autora imaginó. Modesta Burgos no solo existe en las páginas de la novela, sino también en los documentos históricos que poco a poco salen a la luz. Pero ¿quién era realmente Modesta Burgos? ¿Cómo fue reconstruida su historia? Y más aún, ¿cómo llegó Joaquín Buitrago, el fotógrafo de la novela, a existir dentro de este universo? Cristina nos cuenta sobre su proceso de creación de personajes y las coincidencias que la llevaron a elegir el nombre de Joaquín. Yo la leí con todo cuidado, traté de hacer la investigación más exhaustiva posible para reconstruir el mundo donde ella vivió, donde las calles que pisó, las cosas que compraba, no sé, los periódicos que pudo haber revisado. Todavía no sé dónde aprendió a escribir, porque tiene, como lo pueden ver, una letra rebuscada, decorada, con grandes, hace unas cosas así con mucha personalidad, ¿no? Entonces hay esa Modesta que vive en Nadie me verá llorar, y hay otra Modesta que sigue su camino en el mundo y cuyo nombre es mucho más largo que en la novela, ¿no? Eso sí. Nada más lo de Joaquín Buitrago, que es el personaje, su pareja de alguna manera, su interlocutor, quien la acompaña en esta novela, que es el fotógrafo del manicomio La Castañeda. Joaquín empezó para mí cuando revisé un libro que se publicó hace mucho tiempo por el Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eran las fotografías anónimas que un fotógrafo había tomado de algunos burdeles en la Ciudad de México. Y esas fotografías, la única seña de identidad eran 2 letras que aparecían en la esquina inferior derecha, y era JB. Y cuando yo vi esas fotos dije, wow, yo ya traía el personaje, yo ya sabía que era un fotógrafo. Pero cuando vi las fotos dije, yo creo que estas eran las fotos que debió haber tomado Joaquín. Si hubiera existido, estas son sus fotos. Entonces por eso le puse Joaquín Buitrago, para que coincidiera con la JB de los retratos. El problema fue, y vuelvo al asunto, es que años después alguien hizo una investigación de historia de la fotografía y sucede que ese JB, esas letras le corresponden a otro nombre, a un Juan Berriozábal, que de hecho sí era un fotógrafo que se dedicaba a hacer también películas porno en la carretera entre México y Toluca. Entonces imagínense, mi familia vive en Toluca, yo estoy aprendiendo todo eso y digo, wow, o sea, más coincidencias no puede haber. Y ahí la situación es más grave todavía, porque hay un Juan Berriozábal histórico, ¿no?, que hizo ese trabajo, y cerca de él, ahora persiguiéndole los pasos, o al contrario, está también Joaquín Buitrago, que en mi imaginación también tomó esas fotografías. Algo que hace tan impactante a esta novela, Nadie me verá llorar, es su capacidad de transportarnos sensorialmente a ese mundo propio del libro, de los personajes. Casi que se puede ver la luz en los pabellones del manicomio, se puede casi escuchar los murmullos de los pacientes, percibir los olores y la humedad de los pasillos. Cristina Rivera Garza logra esto con un manejo casi magistral del detalle. Y ella misma explica la importancia de los sentidos en la literatura. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Lo que la escritura le ofrece
a la conversación pública precisamente es su capacidad de articularse a los detalles concretos, que son los que alertan nuestros sentidos, ¿no? Otras disciplinas y otros tipos de escritura seguramente nos pueden propiciar no sé, niveles de abstracción importantes y reflexiones de otro tipo, pero la escritura que llamamos literaria, para mí, se gesta, tiene su poder precisamente en anclarse en el detalle concreto. Por eso decimos cuando leemos una novela que nos sentimos que estamos ahí, que estamos caminando en esa ciudad. Cuando una atmósfera está bien construida, después dices, es que yo conozco esa luz, ¿no? Tengo una amiga que hace ensayos que consideraba que la cosa realmente importante de escribir una novela es que un lector diga al final, quiero volver a estar bajo esa luz, ¿no? Ni siquiera la trama, ni siquiera el personaje, sino una especie de atmósfera que no solo cubre la novela, sino que uno va sintiendo, gracias a ese poderío del lenguaje, ¿no? Por el detalle concreto, uno lo va sintiendo, lo ves, lo oyes, lo hueles, lo tocas, etcétera, ¿no? Y entre más se haga eso, yo creo que más la escritura está contribuyendo a una... Esa es su gran contribución, digo yo, al diálogo público. Cada pequeña descripción en la novela nos coloca en el México de principios del siglo XX, en un manicomio donde se mezclan la ciencia, el abandono y la desesperación. Pero más allá del realismo, también hay imaginación. ¿Hasta dónde llega la investigación y dónde empieza la ficción? Pero entonces yo creo que, y ahí está algo que yo creo de la ficción y de la no ficción, que es que depende de una investigación profunda, concreta, detallada, ¿no? Y por eso les mencioné antes que me llevé 5 años escribiendo la novela, o sea, investigándola y leyendo reportes de doctores y leyendo, algunos, no todos, son 75,000 los expedientes de la Castañeda. Yo leí en esa época 300 bien leídos, ¿no? Y con ojo, con las miras de ir buscando esos detalles, que son los detalles que a mí no me pedían en mi disertación, porque también estaba escribiendo mi disertación para convertirme en historiadora, pero a mis profesores no les interesaba si la cazuela donde cocinaban medía tanto, o si el aceite hervía a tales grados, o si los mosaicos estaban quebrando, eso no entraba en el espacio de interés de la investigación, digamos, histórica. Aunque debería, por cierto, y hay muy buena historia escrita de esa manera, pero bueno, ¿qué les voy a decir? Pero entonces yo tenía todos esos datos, tenía un montón de pequeños guijarros de hilos sueltos, que fueron los que a mí me sirvieron mucho para irlos entramando y reconstruir una experiencia sensorial de la Castañeda, de qué era estar ahí, porque bueno, esa era otra parte de mis preguntas, ¿no? Una cosa es que te digan que estás loco, a quien no le ha dicho eso, ¿no? Una vez en su vida al menos. Y otra cosa es estar confinado en un sitio donde no tienes privacidad, donde estás en un pabellón con un cierto tipo de cama, donde, por ejemplo, en el caso de Modesta, si estaba escribiendo algunas notas, la pregunta simple es como, ¿dónde las guardaba? Tenía ella, las ponía debajo de la almohada, tenía almohada, se las arrebataban los doctores, todo este tipo de preguntas que van surgiendo de los detalles, yo creo que es lo que yo utilicé para reconstruir esta atmósfera de la novela. O sea, en lugar de asumir que yo sabía qué pasaba ahí, yo estuve muy dispuesta a hacer todas las preguntas posibles que salían de estos hilos sueltos, y donde no encontraba respuestas, pues bueno, ahí entra la imaginación desatada también, pero es una imaginación que ya ha pasado también por la investigación, ¿no? Yo sí creo mucho en eso. Incluso los que escriben solo ficción, y creen en la ficción pura y que solo se crea en la cabeza independientemente de todo, yo lo dudo mucho. Yo creo que hay un proceso de investigación largo, en el sentido más amplio de la palabra. No todo tiene que ser investigación de archivo, ¿no? En la investigación que a veces hacemos cuando meditamos, ¿no? O en la investigación que hacemos a veces cuando nos quedamos viendo el techo o asombrados ante la lluvia, ¿no? O sea, hay múltiples formas de estar investigando esos mundos que queremos compartir con los lectores. Nadie me verá llorar no es solo una novela sobre un fotógrafo y una paciente en un manicomio. Es un libro sobre la memoria, sobre cómo se construye la historia
y sobre las vidas que muchas veces quedan en los márgenes del relato oficial. Es una obra que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a preguntarnos: ¿quiénes son los verdaderos locos? ¿Quiénes son los verdaderos cuerdos? ¿Quiénes son los verdaderos olvidados? ¿Y quiénes los traen de vuelta? Gracias por acompañarme en este episodio de Hablemos de Libros, ¿qué más? Si te gustó, compártelo con alguien que ame las historias que nos remueven el alma. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando libros que nos transforman. Hasta pronto. Y ya saben, nunca dejen de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más?